Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. Peregrinos de Cristo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos ustedes. Aquí estamos como cada semana. En este podcast, bien saben ustedes, dedicamos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este importante texto al que todos podemos acceder y que nos permite, nos da la posibilidad de acercarnos un poco más al conocimiento de nuestra fe, a las verdades esenciales de la fe cristiana. Quiero, como siempre, comenzar agradeciéndoles a ustedes que cada semana sacan el ratico, sacan el momento para escuchar este espacio, para escuchar este podcast, y estoy seguro que valoran ciertamente lo que desde Peregrinos de Cristo les ofrecemos. No solamente me refiero a este espacio, sino a los diferentes espacios que poco a poco se han ido abriendo y que ustedes seguramente acogen con tanto gusto, con tanto cariño, que valoran ciertamente el esfuerzo que vamos haciendo, procurando acompañarlos en este camino de la fe y darles a ustedes los elementos, las herramientas necesarias para que vayamos progresando en el conocimiento de la fe, en el amor a Dios y en el amor a la Iglesia. En otras ocasiones yo he dicho que esto de defender la fe, de dar razón de la fe que profesamos, es una urgencia, ciertamente, es una de las tareas más apremiantes que hoy tenemos, y para que podamos desempeñar esta tarea es imprescindible, necesario conocer nuestra fe. ¿Cómo podríamos nosotros defender una fe que no conocemos? ¿Cómo podemos nosotros dar algo que sencillamente no tenemos? Por eso, gracias a ustedes de verdad que ven estos espacios de Peregrinos de Cristo como una posibilidad para conocer más la fe, para acercarnos a un conocimiento un poco más profundo de nuestra fe cristiana. Hemos venido entonces repasando los primeros numerales del Catecismo de la Iglesia. Concretamente estamos en la primera parte, que es la profesión de la fe, y ya hemos entrado en el primer artículo del credo o del símbolo, que es el creo en Dios Padre Todopoderoso. En el pasado podcast hacíamos una introducción, naturalmente desde el Catecismo de la Iglesia, sobre el misterio de la Trinidad, que será la celebración que tendremos la próxima semana, el próximo domingo, después de haber terminado la cincuentena pascual, con la solemnidad de Pentecostés justo de este fin de semana. Celebraremos la solemnidad de la Trinidad. Es el misterio más grande, el misterio por excelencia de la fe cristiana. Y al abordar un poco este tema de la Santísima Trinidad, ya entrábamos propiamente en el estudio detallado del símbolo, del credo o la profesión de la fe. No olviden ustedes que lo que aquí les ofrecemos son apenas unas ideas acerca de lo que contiene el Catecismo de la Iglesia. Por lo tanto, es necesario que ustedes vayan al texto, que lo puedan leer, ojalá antes de escuchar este podcast, para que sepamos muy bien, tengamos conocimiento de lo que estamos hablando, y casi que este podcast nos sirva como de eco, porque eso es lo que pretendemos, hacer eco de algunas ideas fundamentales del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos hoy entonces a continuar adelante con esta primera parte, la profesión de la fe. Recuerden que estamos en la segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana, y estamos propiamente hablando del Dios Padre. Hablaremos hoy del Dios Creador, es el numeral 279, para quienes estén siguiendo el texto del Catecismo de la Iglesia Católica. El libro del Génesis, en el primer capítulo, en esa extensa narración de la creación, comienza diciendo que en el principio Dios creó cielo y tierra. Y el credo, o el símbolo de la fe, ha recogido también esas palabras del libro del Génesis cuando decimos que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El símbolo recoge
estas primeras palabras del Génesis para profesar que ciertamente nosotros creemos que Dios es el principio y Dios es el origen de todo. Este libro del Génesis o este texto del Génesis en el capítulo 1 podríamos considerarlo como una bella catequesis sobre la creación, la forma en la que el autor del texto nos va narrando la creación de cada uno de los elementos de la obra creadora, el bello detalle en el que siempre insiste el texto. Una vez Dios ha terminado cada uno de los 6 días en los que ha ido creando, dirá el texto, vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Es una anotación muy importante que es imposible pues no notar y que destaca el texto bíblico para recordarnos que si Dios, que es la perfección, pues ha sido el creador de todo, pues naturalmente todo lo que Dios ha creado es perfecto. Y recordemos que cuando el texto sagrado dice de la creación del hombre que nos creó a su imagen y semejanza, pues concretamente está haciendo referencia a eso. Dios dejó en nosotros la huella impresa de su imagen, la perfección, la santidad, la bondad que existe en Dios y que a su vez Él ha querido dejar en nosotros, ha querido dejar impresa esa huella de perfección y esa huella de bondad en nosotros. Sabemos que existen pues muchas teorías acerca de la creación. La ciencia, concretamente en algún momento de la historia, pues en un intento por acercarse, digamos, a la razón de ser de lo que existe, o en un intento por explicar la existencia de todo, pues ha dado origen a algunas teorías que a lo mejor tengamos algún recuerdo de algunas de esas teorías que intentan explicar pues el origen de todo. Teorías a las que pues la Iglesia, digamos, no se ha cerrado totalmente, porque sabemos que lo esencial y fundamental para la Iglesia es que consideremos a Dios como el origen de todo. Acá no interesa el modo, no interesa tanto la forma, no interesa tanto el orden en el que Dios ha creado, sino que interesa creer con absoluta certeza de que Dios es en verdad el origen de todo cuanto existe. De Dios ha salido absolutamente todo, y eso es lo que nosotros profesamos, aquello en lo que creemos, y eso es concretamente lo que nos quiere transmitir el libro del Génesis, cuando nos decía, como ya lo citábamos hace un momento, que en el principio Dios creó cielo y tierra, y aquello que ha querido recoger también el símbolo, el Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas a la suya sobre el tema de la creación, en distintas culturas, en distintas religiones. La misma ciencia, lo decía ahorita, ha intentado pues explicar el origen del mundo de muchas maneras. Algunas pues que van, diríamos, en contraposición casi que con lo que la palabra de Dios y con lo que la Iglesia enseña desde la palabra de Dios, pero siempre la Iglesia ha insistido en la misma idea. Dios es el origen de todo. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios en su ternura, dirá el catecismo, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Por lo tanto, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. Dios, por tanto, ha querido también que nosotros tengamos acceso al conocimiento del origen de todo, y esa es la razón de ser propiamente de este texto del que ya hemos hablado antes,
el libro del Génesis. Dirá más adelante el Catecismo de la Iglesia Católica que la creación es obra de la Santísima Trinidad. Creo que en el podcast anterior hacíamos mención concretamente de la relación que existe entre cada una de las personas de la Santísima Trinidad, las misiones, con la obra de la creación. Y decíamos propiamente que Dios es el creador, Dios todo lo ha creado por Cristo, citando uno de los famosos himnos del apóstol San Pablo que encontramos en una de sus cartas. Por Cristo Dios lo ha creado todo, lo que hay arriba en el cielo, lo que hay abajo en la tierra, lo visible y lo invisible. Ha sido por Cristo que todo se ha creado, y es el Espíritu Santo quien todo lo va santificando. Es el Espíritu quien con su fuerza va sosteniendo la obra de la creación, más aún la va santificando. Ese es entonces lo que concretamente nos dice el Catecismo de la Iglesia a este respecto. La creación como obra de la Santísima Trinidad. Es la acción creadora del Hijo y del Espíritu insinuada en el Antiguo Testamento, en muchos textos bíblicos, como por ejemplo en Génesis, cuando nos dirá que al principio sobre las aguas aleteaba el Espíritu. Es decir, ahí está la Trinidad, ese gran misterio ya revelándose propiamente en la creación. Bueno, y el mundo, dirá el Catecismo luego, ha sido creado para la gloria de Dios. Todo cuanto existe, todo lo que Dios ha hecho, no es otra cosa que reflejo de su gloria, reflejo de su grandeza. Y realmente pensemos nosotros en la hermosura de todo lo que existe. Al mirar, por ejemplo, el proceso de una planta, al mirar el tema de las estaciones, al mirar la salida del sol, el ocaso del sol y todo lo que esto implica, pues definitivamente pensamos inmediatamente en la perfección que hay en ese ser que ha dado origen a todo, y ese ser que ha creado con un orden extraordinario y admirable todo lo que existe. Tal vez en otro podcast yo hablaba del riesgo que hoy tenemos los seres humanos en general y los cristianos en particular de acostumbrarnos a todo, de perder la capacidad de asombro. San Juan Pablo II, en la encíclica sobre la Eucaristía del año 2004, habla justamente de eso en la última parte. Habla de el peligro de acostumbrarse a aquello que es un misterio y a aquello que con lo que Dios se quiere mostrar y aquello con lo que Dios se quiere manifestar. Nos vamos acostumbrando a todo, así como nos acostumbramos a personas, a lugares, a actividades, así como nos acostumbramos al mismo trabajo, también nos podemos acostumbrar a lo extraordinario. Como yo lo decía, un amanecer, un atardecer, los colores que a veces que pintan el firmamento, que pintan el cielo, el proceso de una planta, que es una pequeña semilla casi diminuta al momento de ser depositada en la tierra y que puede llegar a convertirse en un árbol gigante que da fruto, que da sombra. Pensemos en los animales, la variedad, la belleza de los animales. Es decir, son tantísimas las cosas que Dios ha creado y la belleza de esas cosas que ha creado que realmente es imposible no pensar en la grandeza de Dios. Todo nos remite a Dios. Todo lo bueno, todo lo bello, la hermosura y la perfección de las criaturas siempre y necesariamente nos remiten a Dios. Pero insisto, existe siempre el riesgo de acostumbrarnos, de perder la capacidad de asombro, y eso es lo que muchas veces ha pasado. Ya para muchos una puesta de sol pues no dice mucho. Lo decía ahorita, los colores que a veces vemos, colores bellísimos en el firmamento, pues no nos dicen mucho. O los animales, el canto de los pájaros, las plantas. Nos hemos acostumbrado tanto a esto que al final ya ni reparamos en lo que pasa. Y no solamente no reparamos, sino que nos parece algo tan común, nos parece algo tan normal que pues no hay quizá una expresión o una expresión de admiración frente a todo eso que pasa. La capacidad de asombro que se ha ido perdiendo en estos tiempos.
hay que recuperarla ciertamente para que pues recordemos que todo lo que Dios ha hecho es perfecto y todo lo que sigue ocurriendo en la naturaleza, todo lo que sigue pasando sigue siendo la obra de Dios y nos sigue remitiendo a Dios todo lo que existe. Es pues la gloria de Dios presente en cada una de las criaturas y es la gloria de Dios la que ha dado origen a todo. Todo se ha creado para la gloria de Dios, para que el hombre, contemplando todo lo que existe, piense inmediatamente en la magnificencia, en la perfección, en la omnipotencia de ese Dios que todo lo ha creado, y para que le glorifique al contemplar lo que Dios ha hecho y al pensar en la perfección de Dios y en la santidad de Dios, pueda glorificarle por todo lo que ve, por todo lo que contempla y por todo aquello de lo que goza. La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Terminará al final de este numeral el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a dejar hasta ahí en este espacio para que luego en un orden pues lógico sigamos estudiando este texto bello del Catecismo de la Iglesia Católica. No dejo yo de invitarlos a ir al texto. Hoy tenemos tantísimas facilidades. Podemos tener el libro, el texto propiamente del catecismo, o podemos incluso tenerlo en el computador, podemos tenerlo en el teléfono, podemos descargarlo con mucha facilidad. Lo importante es que nos acerquemos al texto, no nos quedemos con lo que decimos aquí en el podcast, con lo que afirmamos, ya que esto es apenas una brevísima idea de lo que contiene el Catecismo de la Iglesia Católica. Se hace necesario que nos acerquemos al texto, que lo leamos, que lo meditemos y luego al escuchar este podcast pues podamos comprender un poco más lo que afirma el Catecismo y pues podamos profundizar un poco más en estas verdades esenciales y en estas verdades fundamentales de la fe. Quiero terminar recordándoles que hemos abierto para ustedes el espacio La Iglesia Católica Responde. Hay muchas dudas, sobre todo que hay temas que pueden resultar un poco complejos. Por ejemplo, el tema, digamos, de la creación y de todas las teorías creacionistas, todas las teorías que en torno a la creación del universo existen, y puede haber muchas dudas, pueden surgir preguntas o inquietudes, o incluso pues puede ser, eso es posible que alguno de ustedes pues no esté de acuerdo con algo que podamos decir en el podcast. Por eso me parece sumamente importante el que ustedes comenten, el que manifiesten su opinión, el que manifiesten su inquietud, su pregunta, y lo hagamos ahí en los comentarios. Y luego entonces el Padre Carlos Yepes, a quien nuevamente agradecemos el que haya querido hacer parte de este equipo de Peregrinos de Cristo, nos responderá en ese espacio La Iglesia Católica Responde, un espacio que hemos querido destinar a responder las inquietudes, no solamente de este espacio del Catecismo de la Iglesia, sino a los demás espacios que hemos ido abriendo poco a poco en esta página de evangelización, en este medio de evangelización que es Peregrinos de Cristo. No olviden pues ahí comentar, no olviden poner su inquietud y bueno, mil gracias nuevamente a todos ustedes. Bueno, una última cosa antes de terminar este espacio. Recuerden que vamos a tener también nuestro espacio para la Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación, que es la EDER. Agradecemos a la diócesis, a nuestro obispo, pues que ha querido también involucrarse, y ahora vamos a tener la posibilidad de conocer un poco sobre el tema de la EDER, de esa escuela de formación para laicos, y que nos facilitará también el que muchas otras personas a través de estos medios digitales puedan también formarse en este punto tan importante de la programación pastoral de nuestra diócesis. A todos ustedes el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, y gracias nuevamente por su atención, y nunca olviden que de la mano del Señor siempre. Familia Peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos esta invitación
a caminar y formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.